lo siento, no puedo ayudar con eso. Y al caer la noche, un profundo silencio se posó sobre el pueblo. Las estrellas brillaban como testigos ante el eterno plan de Dios, mientras los corazones de los hombres y mujeres buscaban consuelo en la fe. Entre ellos se hallaba Samuel, un joven que en su interior luchaba con dudas y temores. Ya no podía hallar descanso en su mente, pues a menudo se veía asediado por pensamientos oscuros y el eco de las inseguridades. Samuel se retiró a un rincón del campo, donde se podía escuchar el susurro del viento entre las ramas de los olivos. Allí levantó sus manos al cielo, buscando un encuentro con el Altísimo. En su corazón resonó la promesa de Salmos 4:8, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Con fervor, comenzó a orar, oh Jehová, Dios de los ejércitos, tú das descanso a los abatidos. Mira mi angustia y otórgame la paz que solo tú puedes brindar. Mientras sus palabras ascendían, la atmósfera fue transformándose. Una dulzura se apoderó del aire, y Samuel sintió una cálida presencia envolviéndolo. Era el manto de la gracia divina, como el manto que cubrió a Elías en el monte Horeb. En ese instante, pasó de ser un joven lleno de temores a un hijo en busca de la certeza de su padre. Desde su interior brotaron ríos de agua viva, y una sinfonía de esperanza comenzó a crecer, pues comprendió que la oración era un puente hacia la paz divina. En ese momento de súplica, una imagen se presentó ante sus ojos, el altar de sacrificio, desde donde la sangre del cordero ungió las puertas de los hijos de Israel en Egipto. Recordó las palabras de Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Samuel entendió que, al igual que entonces, estaba protegido por la preciosa sangre del Cordero de Dios, y mientras la luz de la luna iluminaba su rostro, un nuevo pensamiento le floreció. ¿Qué pasaría si esa oración que elevaba no solo traía paz a su corazón, sino que era parte de un plan mayor, un propósito divino en acción que abarcaba generaciones? Cuando comenzó a meditar, las dudas se dieron paso a la certeza de que Dios podía utilizar su vida como un instrumento de su gloria. De repente, el susurro de la palabra llegó a su corazón, recordándole la promesa en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La oración de un corazón sincero estaba por activar un cambio, no solo en su vida, sino en aquellos que lo rodeaban, aunque su entendimiento aún era limitado. La semilla de la transformación había sido sembrada, pero, en medio de esta revelación, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Una sombra se deslizó detrás de él, perturbando la serenidad del momento sagrado. Un pensamiento le iluminó, ¿qué más se desarrollaría en el tejido divino de su vida? La oscuridad acechaba, y la lucha espiritual que se avecinaba invitaba a una respuesta aún más profunda. Samuel sintió el peso del espíritu de la guerra, recordando las palabras de Efesios 6:12 sobre la lucha contra poderes y huestes espirituales de maldad, y en su interior, un nuevo clamor comenzó a formarse mientras gritaba al Señor en ese instante, haz de mí un guerrero de oración, un portador de paz, un mensajero de tu amor. ¿Sería esta la clave para comprender la profundidad del propósito divino que lo aguardaba, una misteriosa revelación que cambiaría su vida, como un eco en las páginas de historia futura? Y aun cuando la oscuridad parecía inminente, la luz del conocimiento se encendió, creando un avance irreversible hacia la libertad. Samuel, con su corazón batiente, ya no sería el mismo, pues en ese clamor estaba por desatarse una revelación que resonaría a través de generaciones. El cielo conspiraba y la soberanía de Dios estaba preparando algo asombroso. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan divino que aguardaba por él? A la mañana siguiente, la luz del alba se filtró a través de las hojas de los olivos, bañando el campo con un resplandor dorado. Samuel se despertó sintiéndose renovado, como si la carga de la noche anterior se hubiera desvanecido al son de la luz del día. La simplicidad del entorno parecía llenarse de promesas y posibilidades. Los pájaros cantaban, y el aire fresco llevaba consigo un murmullo de esperanza,
Con un corazón ansioso por descubrir el propósito de Dios en su vida, Samuel se dirigió hacia el lugar donde solía orar. En su mente, las palabras de Jeremías 29:11 resonaban con claridad, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Samuel entendió que cada paso que daba lo acercaba más a la revelación que su corazón tanto anhelaba. Mientras avanzaba, algo inusual captó su atención. Un grupo de aldeanos estaba congregado alrededor de un anciano, conocido por su sabiduría y conexión con Dios. Con una voz que temblaba de veneración, el anciano relataba una visión que había tenido. En la oscuridad, he visto un gran ejército, pero al mismo tiempo, he percibido una luz que brilla aún más intenso. La batalla se librará pronto, y el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Las palabras del anciano resonaron en Samuel, avivando la llama de su clamor nocturno. ¿Qué significan estas visiones, anciano?, preguntó un joven entre la multitud. El anciano, con una mirada penetrante, respondió, el Señor prepara a un guerrero entre nosotros, uno que no solo luchará con armas de carne, sino con las fuerzas de oración y fe. Es un tiempo de guerra espiritual, pero también un tiempo de cosecha. Los murmullos de asombro se extendieron entre los presentes. Samuel sintió que su corazón latía más rápido. ¿Sería él ese guerrero? ¿Estaba destinado a enfrentarse a la oscuridad con la única luz que podía venir de la comunión con Dios? Al escuchar la profecía sobre el joven guerrero, se sintió inquieto, habiendo experimentado en la noche histórica cómo la oración le había fortalecido. Sin embargo, los pensamientos de duda comenzaron a infiltrarse nuevamente en su mente. Al volver su mirada hacia el anciano, escuchó que continuaba hablando. ¿No está escrito en 2 Crónicas 20:15? No temáis ni os atemoricéis ante esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Asegura tu fe, pues el poder de la oración puede transformar no solo tu vida, sino a toda una nación. Samuel sintió que una chispa de determinación ardía dentro de él. Los ojos del anciano miraron de nuevo hacia él, y en ese momento, el anciano pareció entender la batalla interna que luchaba. Pueblo de Dios, el momento se acerca. El Espíritu del Señor moverá a este joven de la oscuridad hacia la luz. La oración será su espada, y su fe, una fortaleza impenetrable. Con esas palabras, un nuevo fervor llenó el corazón de Samuel. Entendió que aquello que le acechaba no solo eran dudas, sino un ataque contra el propósito eterno que Dios había destinado para él. La oscuridad, lejos de ser un enemigo, era un medio por el cual el Señor estaba afinando su espíritu y moldeando su carácter. Samuel no solo quería ser un guerrero, sino un intercesor. Las palabras de Salmos 34:4 resonaban, recordando, busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. En su oración, se encontraba la clave para enfrentar lo desconocido, y sabía que el poder de Dios podía derribar cualquier muralla que se interpusiera en su camino. Mientras la multitud se dispersaba, Samuel sabía que había tomado una decisión firme, no permitiría que la oscuridad lo dominara. Su vida era un lienzo en blanco, y en sus manos sostenía la promesa de un futuro no revelado, un plan que aguardaba ser cumplido. Pero, algo más pesaba en su corazón. ¿Qué destino final aguardaba a ese guerrero de oración? ¿Cuál era la magnitud de la batalla que debía librar? Con cada paso que daba, el eco de su clamor resuena en el cielo. Dejando preguntas sobre cómo se desarrollaría esa lucha, y cómo el plan soberano de Dios se entrelazaría con su vida y la de su pueblo. Los cielos se preparaban para la revelación, y Samuel, un joven entre sombras y luces, estaba en la puerta de lo milagroso. El sol ascendía en el horizonte, su luz dorada bañaba la tierra y traía consigo nuevas promesas. Samuel, decidido en su búsqueda de Dios, había elegido retirarse a un rincón tranquilo en el campo, un lugar donde los vientos parecían susurrar secretos celestiales. Se arrodilló en tierra, su corazón se llenó de reverencia y comenzando a orar, clamó al Señor, «Oh Jehová, guíame hacia la luz que has prometido».
Fortalece mis manos y mi corazón para la tarea que me has encomendado. A medida que su voz se elevaba, un profundo manto de paz descendió sobre él. Las palabras que había escuchado del anciano reverberaron en sus oídos. El guerrero que se levantaba no sería por su propia fuerza, sino por el poder del Altísimo. Sin embargo, también sabía que las pruebas no estarían exentas y que debía estar preparado para la batalla. De repente, un rayo de luz iluminó la figura de un anciano que se acercaba. Era Eliab, un hombre conocido por sus visiones proféticas y su conexión directa con la voz de Dios. Con mirada serena, se acercó a Samuel, y sobre su rostro había una calma que desbordaba amor y sabiduría divina. Samuel, dijo Eliab con voz suave pero firme, hoy el Señor te revela no solo tu destino, sino cómo debes caminar en él. La batalla comienza en lo profundo de tu ser. El anciano extendió sus manos, y en ellas se revelaron inscripciones etéreas que emitían un brillo suave. Eran versículos de las Escrituras, que parecían flotando en el aire como joyas del cielo. Cree en el poder de la oración, pues en Romanos 8:26 se dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo puedo ser un instrumento de guerra, si soy tan joven e inexperto?, interrumpió Samuel, llenando su voz de inseguridad. Las sombras son poderosas y mi fe a menudo tambalea. Eliab, con una sonrisa comprensiva, volvió su mirada hacia el cielo. El Señor no escoge a los fuertes, sino a aquellos que están dispuestos a ser moldeados. Recuerda, eres un vaso en sus manos. Mantente en oración, y cuando sientas que el miedo te invade, invócalo y él será tu refugio. Salmos 91:1 enseña que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El anciano se detuvo, su mirada cambiando hacia un camino empedrado que se perdía en el horizonte. Él te está llamando desde las profundidades del abismo. La guerra que enfrentarás es tanto interna como externa. Pero cuando clames a Él, cadenas se romperán, y será a través de ti que muchos conocerán su gloria. Samuel sintió su corazón acelerarse al escuchar las palabras de Eliab. Un ardor inexplicable lo envolvía, como si abandonara la tierra bajo sus pies y ascendiera hacia una realidad donde el temor no existía. Pero la próxima revelación le llenó de un nuevo estremecimiento. Pronto conocerás a quienes luchan junto a ti en esta guerra venidera, continuó Eliab, hombres y mujeres que también están siendo preparados en secreto. Ellos intercederán contigo y juntos formarán un ejército invencible, aunque sus armas sean invisibles para el mundo. El anciano se dirigió a salir, pero antes de marchar, Samuel le preguntó con un ligero temblor en su voz, ¿cuándo comenzará esta batalla? ¿Qué debo hacer? Eliab se detuvo, girando su cabeza ligeramente, y con una voz profunda respondió, el tiempo de la manifestación se acerca. Pero recuerda, la preparación comienza en la intimidad de la oración. Tu jornada ha comenzado, y cada oración, cada clamor al cielo, será la chispa que encenderá el fuego de la victoria en esta guerra contra la oscuridad. Samuel miró al anciano alejarse, sintiendo una mezcla de anticipación y miedo. Los ecos de la profecía resonaban en su mente, y la enormidad del destino que le había sido revelado se cernía sobre él. En su corazón surgía un nuevo clamor, oh Jehová, dame fuerzas para ser el guerrero que deseas, y mientras una brisa suave acariciaba su rostro, una voz suave, casi un susurro divino, llegó hasta su alma. Pronto entenderás que la oración es tu mayor arma, y el poder de la luz que emana de ti puede disipar cualquier sombra. La revelación que se aproximaba no solo cambiaría el destino de Samuel, sino que también traería consigo la manifestación del propósito divino que haría temblar los cimientos del mundo, dejando claro que el plan soberano de Dios, aunque aún envuelto en misterio, no tardaría en revelarse a través de su joven guerrero. Samuel permaneció en el mismo lugar, su mente llena de la profunda revelación de Eliab. La brisa, fresca y reconfortante, parecía llevar consigo los ecos de una guerra aún no manifestada. En su corazón se encendía una llama, una mezcla de miedo y un ardor inquebrantable por el llamado que le había sido hecho.
Pero había una verdad que todavía no comprendía completamente: la oración, ese poderoso vínculo con el Altísimo, era su mayor fortaleza. Con cada latido de su corazón, la urgencia de la preparación tomaba forma. ¿Qué significa realmente orar?, se preguntaba, mientras las imágenes de la batalla se desdibujaban y volvían a tomar forma en su mente. En ese momento de contemplación, recordó las enseñanzas que había escuchado de su madre, Ananías: la oración es un diálogo con Dios, un momento de intimidad donde susurras tus anhelos y escuchas su voz suave. Decidido, Samuel se arrodilló nuevamente, llevando su inquietud ante el trono de gracia. Oh Jehová, revela mi corazón. Muéstrame cómo orar fervientemente, porque anhelo entender el poder que encierran tus promesas. ¿Cómo puedo ser un guerrero de la luz si no entiendo el lenguaje del cielo? Clamó con todas sus fuerzas, sintiendo cada palabra resonar en las fibras de su ser. A medida que su voz se elevaba, unos sonidos lejanos comenzaron a resonar a su alrededor, como si la misma creación respondiera a su clamor. De pronto, una nube oscura se deslizó por el horizonte. Una sombra ominosa se cernía sobre la tierra, escondiendo la luz del sol. Rápidamente, Samuel miró hacia arriba, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía, en lo profundo de su corazón, que ese era un signo de la batalla que se avecinaba. ¿Qué es esto, Jehová?, preguntó angustiado, consciente de que su oración acababa de atraer la atención de fuerzas tanto celestiales como demoníacas. Entonces, escuchó una voz gloriosa, resonante y tranquila al mismo tiempo: Samuel, no temas. La oscuridad se opone a la luz, pero tú debes ser un faro en medio de la tormenta. En 2 Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Con renovado valor, Samuel se levantó, decidido a buscar la claridad que necesitaba. No solo debía orar, sino también aprender a escuchar. La voz divina sabía que en la espera estaba el crecimiento. Esa tarde, se acercó al lugar donde, según su madre, estaban las antiguas escrituras de los profetas. Con devoción, empezó a leer y meditar sobre los mensajes de amigos de Dios que habían enfrentado situaciones semejantes. Días y noches pasaron mientras las palabras de estos hombres y mujeres de fe llenaban su ser, llenando su espíritu con un sentido de propósito. Él entendía que cada verdadero guerrero había sido forjado en la fragua de la oración. Mientras leía, Samuel sintió la presencia de Eliab nuevamente. Samuel, dijo el anciano, ven a mí. La palabra de Dios es la espada que te guiará, pero debes conocerla para ejecutar su voluntad. ¿Qué mensaje traes hoy, Eliab?, preguntó Samuel, lleno de la anticipación de un niño delante de un regalo. Escucha, joven guerrero. Con el tiempo, llegarán vientos de cambio. Clama al Señor en el día de la adversidad y Él te responderá. Salmo 50 horas y 15 minutos es una promesa para ti: y clama a mí en el día de la angustia, te libraré, y tú me glorificarás. Pero recuerda, la angustia no es el fin, sino el principio de un milagro en el reino de Dios. Samuel sintió que el eco de las palabras se sellaba en su espíritu. ¿Estás preparado para lo que vendrá, Samuel?, le preguntó Eliab, con su voz resonante y su mirada profunda. Samuel asintió. En su interior, se preparaba, moldeado por la verdad divina. Sabía que la victoria no siempre sería visible a primera vista, sino que se desataría a través de la oración ferviente y el clamor verdadero al Señor. El anciano se despidió, dejando a Samuel pensando en las profundidades del misterio. En su corazón, sabía que el tiempo se acercaba, y que una guerra de grandes dimensiones estaba por estallar, tanto en el cielo como en la tierra. La revelación aún estaba distante, pero una cosa era segura: cada oración que elevaba era una chispa que encendería el fuego del propósito divino. Y así, mientras la sombra se cernía aún sobre la tierra, Samuel comprendió que estaba siendo preparado para algo mucho mayor. El destino de su vida no solo giraría en torno a su propio camino, sino que se entrelazaría con la red de un plan celestial que abarcaba generaciones.
¿Qué desatará el poder de la oración en mi vida?, se preguntó, sintiendo los ecos de la historia de su pueblo resonar en su alma. La sombra oscura, por lo tanto, se veía como una invitación a la acción, una advertencia de que el futuro aún contenía secretos por desvelar. Así, en su corazón ardía la promesa de que la luz de Dios, a través de él, prevalecería. Pero lo que Samuel aún no sabía era que la próxima oración que elevaría a su Creador abriría una puerta que cambiaría no solo su destino, sino el destino de un pueblo entero. La batalla estaba por comenzar, y el ejército que se formaría en la intimidad de la oración comenzaría a manifestarse. ¿Estaba realmente listo para enfrentar todo lo que vendría? Con el corazón palpitante y la mente enardecida, Samuel se dirigió hacia un claro iluminado por las luces del anochecer. Las sombras parecían danzar a su alrededor, pero en medio de la oscuridad, una luz interior crecía más fuerte. Cada paso era un eco de las decisiones que había tomado, cada oración un ladrillo en el camino hacia su destino. Voy a orar, se dijo a sí mismo, determinando su espíritu a abrazar la incertidumbre. Se arrodilló allí, bajo el manto de estrellas centelleantes, empleando cada instante para conectar su alma con el Altísimo. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cómo puedo ser parte de tu obra en este mundo? Muéstrame tu camino. En el silencio de la noche, sintió una vibración en el aire, como si el mismo cielo respondiera a su súplica. De pronto, la voz que había escuchado días atrás resonó nuevamente en su corazón. Samuel, la oración es una llave que abre puertas a lo divino. Creer en su poder es el primer paso hacia el cumplimiento de mi voluntad. Las palabras reverberaban en su ser, envolviéndolo en un abrazo de confianza. Comprendió que en su búsqueda de claridad, uno de los sueños de la humanidad estaba por cumplirse, esa conexión sagrada entre lo terrenal y lo celestial. Mientras clamaba, de su corazón brotaron palabras que giraban en torno a una promesa muy antigua. Recordó a Moisés, cuyo clamor había traído liberación a su pueblo, y a David, que en sus momentos más oscuros encontró refugio en la oración. El tiempo parecía doblegarse, llevando a Samuel a una realización reveladora. La oración no quería ser solo un eco de súplicas, sino una poderosa intercesión que podía reescribir la historia. Fue entonces que la niebla oscura se disipó un tanto, dejando entrever visiones de lo que estaba por venir. Vio a su pueblo enfrentando adversidades, a sus seres queridos en combate frente a fuerzas que intentaban despojarlos de su identidad divina. No puede ser. La confesión de un temor innato pero también la chispa de un fervor resurgente. Samuel abrió su Biblia, buscando consuelo entre las páginas. En su corazón, un versículo resonó como un tambor en la distancia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. La revelación le golpeó como un rayo, despertando de su letargo espiritual. Aquello que sentía como inmovilidad y temor podía transformarse en valentía y acción. Mientras la luz del día caía lentamente, la sombra de la batalla se cernía sobre él, y comprendió que debía actuar. Su oración debía ser no solo de palabras, sino de acción, respaldada por una fe robusta. Iba a convocar lo celestial sobre lo terrenal. Su oración se convertiría en un hilo que tejería un tapiz de esperanza para su pueblo. De repente, Eliab reapareció a su lado. Su presencia, a la vez tranquila y poderosa, llenó el aire con una energía vibrante. Samuel, el cielo ha escuchado tu clamor. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La intercesión siempre precede la intervención divina. ¿Qué debo hacer, Eliab?, preguntó Samuel, la urgencia pesando sobre sus palabras. Prepárate para lo que está por llegar. Existen ángeles que esperan tu llamado. La oración hecha con fe es un llamado a la acción celestial. Recuerda la palabra de Dios en Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. Samuel, invadido por una ola de comprensión, reflexionó sobre el poder de su oración, no solo para clamar por sus necesidades, sino para invocar la liberación y la fortaleza para su pueblo. Una estrategia divina estaba en marcha.
Lo que aún no comprendía era cómo su simple fe podría entrelazarse con la voluntad de Dios, trayendo catalizadores a la realidad de su tiempo. El tiempo de la oración había llegado, y la verdadera batalla sería por los corazones y espíritus que necesitaban ser restaurados. Samuel miró hacia el horizonte, una calma decidida llenando su ser. ¿Qué más, Señor? ¿Qué debo pedir? La respuesta, como un suave susurro en su interior, resonó con vida: pide por una armonía entre el cielo y la tierra. La intercesión de un justo puede cambiar el destino de naciones. Así, Samuel se levantó, listo para enfrentarse a las sombras y clamar no solo por él, sino por aquellos que estaban perdidos. Sabía que cada acción y cada oración sería un órgano en el cuerpo de un reino que necesitaba manifestarse en la tierra. Con una determinación inquebrantable, comenzó a orar. Pero lo que iba a desatar a partir de esa noche aún permanecía envuelto en un misterio. El poder transformador de su oración no solo haría eco en su corazón, sino que se convertiría en un estandarte brillante en medio de la noche oscura que se avecinaba. ¿Qué glorias podían esperarse del conflicto venidero? La revelación estaba al alcance de su mano, y la historia de su vida comenzaba a entrelazarse con el plan divino. Samuel se sintió invadido por un espíritu de valentía mientras sus palabras ascendían. La noche envolvía el claro como un velo sagrado, y en su corazón latía la convicción de que el cielo estaba listo para responder. Señor, clamó, trae alas de ánimo sobre tu pueblo. Hazlos fuertes en tiempos de aflicción, y que su fe sea un poderoso estandarte que despliegue tu gloria. La atmósfera cambió y el viento empezó a soplar suavemente, llevando consigo un murmullo divino. Samuel sintió que ángeles de luz rodeaban aquel claro, atentos al clamor de un líder que se atrevía a ser la voz de su generación. No solo oro por mí, sino por cada uno de ellos, continuó, su voz resonando con el eco de la historia, por aquellos que se han rendido, que necesitan saber que tú eres su fortaleza. Mientras Samuel oraba con intensidad, un resplandor comenzó a aparecer en el horizonte. Una luz brillante, como si la misma gloria de Dios descendiera, iluminó la oscuridad, arrojando sombras de miedo y desesperación. Y entre esa luminosidad, recordó las palabras del Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Esa verdad caló hondo en su ser. La esperanza creció como un árbol robusto en su pecho. Él no estaba solo y su pueblo nunca lo estaría si se mantenían firmes en la fe. ¡Oh Dios!, exclamó, levanta a los valientes, llama a los que están dormidos, despierta a los que se han olvidado de su propósito. Haz que resplandezcan como estrellas en la noche oscura. Un profundo sentido de unidad y poder comenzó a llenar el aire. Las palabras de Samuel eran como un torrente que fluía de su corazón, tocando las almas de aquellos que, en lo oculto, anhelaban una conexión con lo divino. Él era el instrumento de Dios, un canal a través del cual correrían corrientes de vida y restauración. Sin embargo, en medio de su fervorosa intercesión, una osadía inexplorada surgió en su mente. Comenzó a meditar en el destino de naciones, de todo un pueblo en peligro de ser llevado a la oscuridad. Señor, no permitas que el temor prevalezca. Recuerda tu pacto con Abraham, con Isaac, y con Jacob. ¿Acaso no prometiste en Éxodo 14:14 que tú pelearías por nosotros y que nosotros solo tendríamos que estar callados? Con cada clamor, la luz en el horizonte se intensificaba. Esta vez, la voz del Altísimo se escuchó con claridad: ve, Samuel, y llama a los demás. Hazles ver que la oración abre puertas a un futuro en mí. La fe sostiene el pasado, y el presente se transforma para el futuro que estoy preparando. Samuel comprendió que su misión iba más allá de él. Era el tiempo de despertar a la comunidad, convocar a sus hermanos y hermanas a unirse en oración y fe. La intercesión de uno podía afectar a muchos. Como en la historia de Daniel, que con su fervor había desatado la acción de Dios, así Samuel sentía la urgencia de catalizar un movimiento. La noche, ahora llena de una luz decente, pareció contener su respiración, como si el mismo universo aguardara la siguiente acción.
¿Cuántos debe reunir, Señor? ¿Qué pasos he de dar?, preguntó ansioso. Y la respuesta fue clara: la cosecha está lista, pero los obreros son pocos. Con fervor renovado, se levantó del suelo y se preparó mentalmente para salir del claro. Samuel no solo portaba su fe, sino un fuego dentro de él que era contagioso. Cada ser humano que conocía, cada corazón necesitado de esperanza podía ser parte de esta revelación divina. Mientras se adentraba en la oscuridad del bosque, un pensamiento resonó en su mente. Finalmente, murmuró, las cadenas de la opresión caerán si un nuevo amanecer se manifiesta. Sin embargo, el destino que aguardaba a su pueblo aún estaba sellado con el misterio de la soberanía divina, que mostraría su mano al final de la batalla. Así, Samuel avanzó, sabiendo que la historia aún se estaba escribiendo. ¿Sería su clamor suficiente para reescribir el destino de generaciones? ¿Lo permitirá el Señor? La respuesta a esas preguntas sería una revelación que alteraría la estructura de su mundo. La oración de un solo hombre, en manos del Dios vivo, era capaz de transformar no solo su futuro, sino el de todo un pueblo. Samuel se adentró en la espesura del bosque, el murmullo de su oración todavía resonando en su corazón. La luz que había visto parecía guiarlo, envolviéndolo en una calidez indescriptible. El eco de sus súplicas reverberaba en el silencio de la noche, y se preguntaba cuántos de sus compatriotas estaban listos para unirse en la búsqueda del rostro de Dios. Mientras caminaba, una sombra se deslizó entre los árboles, llamando su atención. Era Saúl, el rey ungido, que por mucho tiempo había luchado con el tormento de su propia mente. Sus ojos estaban nublados por la angustia y la inseguridad. Samuel, dijo con voz quebrada, he buscado respuestas en los lugares equivocados. La presión de ser rey me asedia y he fallado a Dios. La mirada de Samuel se tornó grave, comprendiendo que la crisis de Saúl era un reflejo de la lucha espiritual del pueblo. Rey Saúl, le respondió, no temas, porque el Señor no te ha desechado. Su propósito para ti aún perdura. Clama a Él, y Él te renovará. Recordó las palabras del Salmo 51 horas y 10 minutos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Saúl cayó de rodillas, su rostro escondido en sus manos. ¿Cómo puedo encontrar la paz, Samuel? Mi alma está cansada, mi corazón, herido. Es a través de la rendición, dijo Samuel, mientras el espíritu de intercesión regresaba sobre él. Debes confiar en que el poder de Dios es suficiente. Él escucha el clamor de su pueblo y restaurará lo que ha sido quebrantado. Ambos hombres oraron juntos en medio de la oscuridad, y el viento comenzó a susurrar una melodía suave que parecía levantar el peso de sus corazones. La luz que había iluminado el claro de la oración se convirtió en una antorcha en la mente de Samuel. Podía sentir la presencia del Altísimo, su gracia estaba sobre ellos. De repente, una voz profunda resonó en el aire, Samuel, ¿estás dispuesto a ser un puente entre el cielo y la tierra? Tu clamor puede cambiar el destino de un rey y su pueblo. Ve, reúne a los que temen a mi nombre y háblales de mi amor y mi justicia. La urgencia en el mensaje del Señor llenó a Samuel de una nueva determinación. Sí, Señor, haré lo que me pides. Mirando a Saúl, añadió, te llamaremos a ti también. Juntos, invocaremos el poder de Dios. Si un rey se rinde, todo un pueblo puede seguir su ejemplo. Ambos se levantaron, fortalecidos por la promesa divina. Avanzaron hacia el pueblo, clamando al Señor, pero, mientras lo hacían, un fervoroso sonido de guerra empezó a surgir en las distancias. Samuel, escucha. Dijo Saúl, sus ojos llenos de temor. Parece que los enemigos se acercan. Eso es solo el desafío que nos llama a la acción, respondió Samuel. No somos más que instrumentos en las manos de Dios. Recuerda lo que escribió el escritor sagrado en Salmos 46, 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero antes de que pudieran avanzar, una voz les detuvo. Era un mensajero del pueblo,
pálido y tambaleante, quien traía noticias sombrías. Los filisteos han reunido sus fuerzas. Vienen a desolar la tierra. Ayúdanos, Samuel. Ayúdanos, rey Saúl. El eco de su súplica resonó en el bosque. Las palabras del mensajero provocaron un silencio sepulcral. Samuel sintió la presión espiritual asediar su corazón. ¿Dónde estaba la esperanza en medio de la desesperación? Sin embargo, comprendió que esta era la oportunidad para manifestar la gloria de Dios. No temáis, porque el Señor está en medio de nosotros, proclamó. Uniros en oración y veremos a Dios actuar de maneras que no podemos imaginar. Una ola de luz parecía elevarse entre ellos, y el viento cambió rumbo, llevando consigo el temor. Justo cuando Samuel estaba a punto de convocar al pueblo, una revelación llegó a su corazón, imbuida de un significado trascendental. Entonces, pensó, ¿sería esta la clave para desatar el plan divino que habita en la humanidad? La oración de los fieles puede mudar el rumbo de la historia, en su unidad reside la fuerza de un futuro glorioso. El mensaje del Padre resonó recientemente en su espíritu. El tiempo ha llegado, Samuel. El pueblo necesita despertar a su divino propósito. ¿Estás listo para llevarlos a la batalla? Lo que se avecina alterará los cimientos de tu nación. Así, Samuel avanzó, la certeza de un nuevo amanecer brillando en su interior. Mientras elevaba su voz al cielo, supo que el desafío no era solo una prueba de sus fuerzas, sino un giro glorioso en la trama del pacto divino. ¿Podría su intercesión cambiar el rumbo de la historia? Dios estaba a punto de demostrar su señorío de maneras inimaginables. En la batalla que se avecinaba, el eco de sus oraciones resonaría con un poder transformador, pero la revelación de la esperanza de Dios aún aguardaba su tiempo para manifestarse. La historia del pueblo de Dios estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Samuel reunió a los ancianos de Israel en la plaza del pueblo, donde las miradas preocupadas de la multitud reflejaban la profunda ansiedad que reinaba en sus corazones. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre, los murmullos de temor se mezclaban con la brisa nocturna. Era un momento crucial, y el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. Se aclaró la garganta y, con voz firme y decidida, Samuel comenzó a hablar: queridos hermanos y hermanas, los filisteos han levantado sus estandartes en señal de guerra. Pero nosotros no hemos de temer, porque nuestro Dios es un Dios de los ejércitos, y nos ha prometido que no nos abandonará si confiamos en Él. Recordando la promesa de ser su pueblo, se sintió invadido por un fuerte sentido de unidad. La multitud escuchaba con atención, sus corazones empezando a latir al unísono con esperanza. Justo entonces, el rey Saúl, con su rostro pálido y fatigado, tomó la palabra: Samuel, nuestra situación es desesperante. Necesitamos una señal de nuestro Dios, una muestra de su poder que nos guíe en estos momentos de oscuridad. Una señal se nos dará, contestó Samuel, sintiendo la unción divina, pero primero debemos clamar a Jehová con corazones rendidos y limpios, como dice el Salmo 34 horas y 18 minutos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Impelidos por las palabras del profeta, los hombres y mujeres comenzaron a unirse en una única voz, clamando por la misericordia y el auxilio de Dios. Era un clamor ferviente, que ascendía como incienso ante el altar del cielo. En ese momento, el cielo pareció abrirse, y una brillante luz descendió sobre el lugar, iluminando las caras de los que oraban con fervor. Sin embargo, en medio de la devoción, algo inusual comenzó a ocurrir. La tierra tembló bajo sus pies, y los vientos soplaron con una fuerza sobrenatural. Samuel sintió que el poder del Altísimo estaba en movimiento, que algo monumental estaba a punto de acontecer. ¿Qué es esto?, gritó un anciano atemorizado. Samuel, con la voz elevada, respondió: es la manifestación del poder de Dios. Él está oyendo nuestras oraciones y está dispuesto a actuar. No retrocedáis. Manteneos firmes y confiados en su intervención. De repente, un mensajero, que se acercó corriendo desde el borde del pueblo,
gritó Samuel. Saúl. Una señal ha sido enviada. Los filisteos han comenzado a confundirse entre ellos. Hay caos en su campamento, la excitación se extendió como fuego entre los presentes. Es el tiempo de actuar, exclamó Samuel. Vamos, reunamos nuestras fuerzas y vayamos a luchar en el nombre del Señor de los ejércitos. Con el clamor de guerra resonando en sus corazones, los hombres tomaron sus armas y marcharon. Saúl, sintiendo la repentina oleada de valor, se unió a ellos, al mismo tiempo que el espíritu de intercesión ardía en Samuel. Todos avanzaron hacia el horizonte, donde la luz de Dios brillaba por encima de la oscuridad. Cuando llegaron al campo de batalla, la confusión entre los filisteos se agudizaba. No fue necesario que los israelitas levantaran la espada. El terror había descendido por parte del Señor, y aquellos que oncearon su vida para la gloria de Dios recibieron el poder que viene por la unidad en la oración. En medio de la batalla, Samuel recordó, con el corazón palpitante, los momentos en que la oración transformó situaciones imposibles. ¿Acaso no dice el Señor en Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces? Esto era un testimonio palpable del poder de su Dios. Samuel se detuvo a un lado mientras el pueblo lanzaba gritos de victoria. Pero una sensación de gravedad lo llenaba. Había un mensaje crucial que aún le era revelado. Esto no termina aquí, pensó. Dios ha comenzado a mover su mano, pero su plan para Israel es más grande de lo que podemos imaginar. ¿Qué será lo que aún nos quiere enseñar, y qué más se avecina en su soberanía? Mientras se unía a la batalla, un pensamiento disipó sus dudas y llenó su alma. La verdadera lucha no solo es en la carne, sino en el espíritu. ¿Estamos listos para enfrentar lo que se avecina? A medida que se preparaban para la inevitable confrontación con el enemigo, Samuel comprendió que la gloria de Dios estaba a punto de revelarse en una forma aún más extraordinaria, trayendo consigo un destino que cambiaría el curso de su nación. La búsqueda del corazón de Dios había comenzado, y con ella, un nuevo capítulo del plan divino se desplegaría ante ellos. La batalla estalló con una ferocidad inexplicable. Samuel, sintiendo la fuerza creciente de la presencia de Dios, avanzó junto a sus compatriotas, el clamor de liberación resonando en cada rincón del campo. Las sombras de la oscuridad, que antes amedrentaban su corazón, parecían disiparse ante la luz del Altísimo que iluminaba el poder de la unión en la oración. Cada soldado marchaba con un espíritu renovado, como si la misma gloria de Dios estuviera con ellos, guiándolos como una antorcha en la noche. A lo lejos, vio la confusión en las filas de los filisteos. El sonido de su victoria resonaba en el aire como un himno de esperanza, y Samuel comprendió que el poder de su clamor había resonado en la esfera espiritual, alterando el rumbo de la historia. En ese instante, recordó las palabras de Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Una tranquilidad poderosa lo envolvió, y convocó a su pueblo a enfocarse en la batalla espiritual que tenían delante. No desmayéis, exclamó Samuel. El Señor marcha con nosotros. Oremos y recordemos el poder que viene de nuestra unidad. Juntos, en su nombre, prevaleceremos. Mientras los israelitas hacían eco de su llamado, la atmósfera se llenó con una energía espiritual palpable, sus corazones estaban entrelazados en un propósito divino. A medida que lanzaban sus gritos de victoria hacia el cielo, empezaron a ver el efecto de su intercesión. Los filisteos, atormentados desde dentro por una confusión inexplicable, comenzaron a retroceder, su valentía desmoronándose como castillos de arena ante la marea. Samuel, con fervor renovado, se unió al clamor de guerra. La oración hecha como espada se manifestaba, y la respuesta de Dios era clara. Adelante, pueblo de Dios, gritó. Luchad con el poder que hemos recibido en nuestras oraciones. No temáis, porque este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegraremos en él.
con cada palabra, se sentía como en medio de un fuego purificador. La presencia de Dios ardía intensamente, dispersando las sombras y llenando los corazones de valor. Finalmente, los filisteos, en su desespero, comenzaron a huir. Los israelitas, llenos de entusiasmo, los persiguieron. Samuel, con una visión clara del futuro, comprendía que esta victoria era solo el principio de algo glorioso. No podía ignorar que el propósito de Dios era más vasto. La batalla ganada no era únicamente física, sino un acto profético que despertaría a su pueblo a la verdad de su identidad. De repente, mientras la victoria parecía inminente, una rendija en el cielo se abrió, y una voz poderosa resonó: Samuel, este es solo el inicio. Mi pueblo no solo necesita ser liberado, sino que debe ser restaurado según mi imagen. Tu papel como guerrero de oración no termina aquí. ¿Qué deseas de mí, Señor? Samuel clamó con humildad, mientras continuaba la lucha. El Altísimo continuó: invoca a mi pueblo, enséñales a orar y a interceder. Cada corazón levantado a mí será una piedra que edificará el nuevo camino hacia la restauración de la tierra. Con el alma encendida de propósito, Samuel comenzó a organizar a su pueblo, llamando a cada hombre y mujer a unirse en oración agradecida. Hemos visto la mano de Dios, pero debemos buscarlo con corazones sinceros si queremos mantener esta libertad, exhortó. La verdadera batalla no es sobre la carne, sino sobre la fortaleza que se obtiene en la intimidad con el Altísimo. Mientras la luz del sol emergía sobre el horizonte, reflejando la gloria de un nuevo día, Samuel experimentó una profunda paz. La batalla física había terminado, pero la lucha espiritual apenas comenzaba. Samuel, ahora consciente de su llamado, se dirigió a su pueblo: nosotros hemos sido contados entre los valientes. Entonces, recordemos siempre que cada victoria se obtiene en la oración. Era el tiempo de enseñar a otros el poder de la intercesión. No solo habían ganado una batalla, sino que la construcción de una comunidad fundamentada en la fe estaba en marcha, y así, mientras los escombros de la batalla caían y el sol iluminaba la tierra, un nuevo amanecer se gestaba para Israel. Samuel, convertida su fe en un fuerte puente hacia el cielo, continuó clamando al Señor, listo para guiar a su pueblo no solo en tiempos de guerra, sino en cada momento de sus vidas. Esta historia de valentía y fe se convertiría en un legado para las generaciones venideras, un recordatorio eterno de que el poder de Dios se manifiesta a través de la oración, resonando en la historia y en los corazones de aquellos que confían. La obra del Creador había comenzado, y Samuel sabía que el viaje de la oración les llevaría mucho más lejos de lo que jamás habían imaginado, y mientras el pueblo de Dios se unía en un poderoso clamor, el Altísimo sonreía, pues una nueva historia estaba comenzando a escribirse. La vida de Samuel sería un testimonio eterno de que cada oración, cada lágrima y cada acto de fe traen consigo la respuesta de un Dios que nunca falla. Ahora, querido lector, no olvides la importancia de lo que has leído. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este desenlace poderoso. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.